Diga a nuestro hermano, ¿qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Bendecidos, ¿verdad? Bueno, pues así, con esa bendición vamos a continuar. Y vamos a continuar con la palabra del Señor. Y hoy vamos a seguir en el pasaje de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Esperamos terminar este pasaje el día de hoy. Y antes de leerlo vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en este pasaje, en su palabra. Hoy no nos acompaña el hermano Luis, así que oremos. Padre Santo, Señor grande y poderoso, gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices hasta el día de hoy, hasta este instante, Señor, en el cual estamos aquí reunidos, Señor, para recibir de parte tuya esa palabra, ese alimento espiritual que es tu palabra, con el cual nos alimentamos y nos edificamos, Señor, porque por medio de tu palabra es que somos santificados, Señor. Te pedimos en estos momentos que quites toda distracción, todo obstáculo de nuestra mente, para que no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón esté enfocado en tu palabra, porque tenemos hambre y sed de justicia, Señor, y queremos hacer tu voluntad, por lo cual te pedimos que nos ayudes a entender y comprender, Señor, como tú deseas, lo que este pasaje nos enseña. Y gracias por la oportunidad que nos das en este día, en este nuevo día, de poder estar aquí presente, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Es que continuamos con este pasaje maravilloso donde somos afirmados que ya no hay condenación. Para aquellos que están en Cristo, ya no hay condenación. Amén. Y creo que se sentaron antes de tiempo, ¿verdad? Así que vamos a pararnos otra vez porque vamos a leer el pasaje para tenerlo en mente. Dice Romanos 8 del 1 al 4, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí pueden ocupar su lugar. Dijimos anteriormente al iniciar este pasaje que en la tierra no existe un libro, ¿verdad?, que ofrezca buenas nuevas de salvación del pecado. Pero también no hay un libro en la tierra que presente la mala noticia de la condenación a causa del pecado, como es la Biblia. Además de eso, la Biblia es el libro más condenatorio que existe sobre la faz de la tierra y en el universo, podría decirlo, ¿verdad? Y la Biblia nos revela que desde la caída, cada ser humano que ha nacido en el mundo, o ha nacido en el mundo con una naturaleza pecaminosa. Lo que el rey David dijo es cierto, y es cierto de todos. Ahí en el Salmo 51:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Es algo que es verdad de todo ser humano. Pablo también nos dijo
En Romanos 3:23, o dice, afirma, diciendo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a causa de esa pecaminosidad universal e innata, todos los seres humanos están bajo la condenación de Dios y son, nos dice la Escritura, por naturaleza, hijos de ira. Ahora, el ser humano no simplemente se ve influenciado por el pecado, sino que está completamente sometido en él. Y nadie, absolutamente nadie, puede escapar de ese dominio por sus propias fuerzas. El pecado es una enfermedad infecciosa que corrompe a toda persona, degrada a todo individuo y transforma a toda alma. Le roba la paz y el gozo al corazón y lo sustituye con angustia y dolor. A causa del pecado existe una maldición sobre el alma del pecador, que dice, el que no creyere será condenado. Y más adelante en el capítulo 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea maldito. Y todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que por esa razón y por otras varias razones, ¿verdad?, que enumeramos la vez pasada, 3 de ellas al menos, Dios es justo en la condenación. Dios está plenamente justificado en su condenación a los pecadores. Primero, porque todos los hombres, al ser miembros o descendientes del linaje de Adán, tienen parte en la culpa del pecado original y en la depravación moral y espiritual que eso produjo. Pues si por la muerte de uno solo reinó la muerte, nos dice Pablo, mucho más reinarán en vida por uno solo. En segundo lugar, Dios tiene plena justificación en condenar a los pecadores porque toda persona que nace tiene una naturaleza maligna. Y en tercer lugar, Dios se justifica en condenar a los pecadores debido a las malas obras que sus naturalezas depravadas producen de manera inevitable. Por eso existe la condenación eterna del pecador. A causa del pecado, el único futuro al que pueden anticiparse los no regenerados es la condenación eterna en el desierto, en el infierno, perdón. Y eso es lo que se conoce como la segunda muerte del pecador, el lago de fuego, un juicio sin misericordia, un dolor sin mitigación, como nos dice Apocalipsis 20:14. Así que la Biblia es un libro condenatorio en extremo y el libro de Romanos pues no está exento de eso, ¿sí? Ya que es la verdad. Nos guste o no nos guste, es la verdad de la condición del hombre cuando entra a este mundo. Y no hay escapatoria, nadie se puede escapar de eso, ¿sí? Nadie puede decir, oh no, yo no soy descendiente de Adán y Eva, porque todos somos descendientes de Adán y Eva. Lo bueno es que existe un camino, existe un medio para salir de esa condenación. Y esa condenación, o para poder salir de esa condenación, no es algo que nosotros podamos hacer. Es algo que alguien hizo por nosotros. Y esa es la maravillosa verdad de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, ¿sí? Vino precisamente a morir nuestra muerte, a pagar lo que nosotros teníamos que pagar. ¿Para qué? Para que ya no existiera en nosotros
en aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, para que ya no haya más condenación. Amén. Y la condición del ser humano, el de ser condenado, pues ya no exista. Y esas sí que son buenas noticias. Amén. Así que, primeramente, la vez pasada vimos la realidad de la libertad, que es precisamente, ya no hay condenación. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay. Y el ahora pues nos introdujo a un resultado que es consecuencia o conclusión que se basa en todo lo que el apóstol Pablo ha dicho previamente, o sea, en los pasados 7 capítulos. Dice, ahora pues, trae todo eso que ha dicho en los 7 capítulos anteriores, todo eso resumido, y dice, ahora pues, ya no hay condenación, ninguna condenación hay. Así que con esa pequeña frase el apóstol Pablo resume todo lo que ha dicho anteriormente, ¿sí? Porque todo lo que ha dicho anteriormente fue para explicar y llegar a esa conclusión, ¿sí? Como dijimos, condenación aquí se refiere al recibimiento de la condena, ¿sí? Esto quiere decir ya cuando la persona condenada ya está ahí para recibir el castigo. Lo que podemos ver es que ya no hay ninguna pena por el pecado, ¿sí? Ninguna condenación, ninguna paga por el pecado, no existe ya. Y la palabra ninguna quiere decir que ninguna, ¿sí? Es una cesación completa y definitiva. Y esa es la realidad, que ya no hay ninguna condenación. También vimos la razón para la libertad, que es la justificación, ¿sí? Los versículos, o más bien el versículo 2, porque la segunda parte del versículo 1 no se encuentra en los mejores escritos, aunque sí se encuentra en el versículo 4, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese pasaje se encuentra al final del versículo 4, pero no se encuentra aquí en el primero, en los escritos, los mejores escritos, por lo cual vamos a hablar ya al final. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que los que están en Cristo Jesús, en otras palabras, todo cristiano verdadero, esa justificación deja libre por completo y para siempre a todo creyente del yugo del pecado y de su castigo de muerte. Y por esa razón le hace apto para mantenerse sin pecado ante un Dios santo por toda la eternidad. Ese es el aspecto particular de la justificación en el que Pablo se enfoca al principio de este capítulo. Aunque anteriormente en el capítulo 7, ¿verdad? Vimos la triste realidad, ¿verdad? De que aún estando, aunque ya no hay condenación para el que cree en Cristo Jesús, mientras estemos aquí en esta tierra, todavía vamos a tener una lucha con el pecado, ¿sí? Hasta aquel glorioso día en que
seremos glorificados y entonces sí, el pecado ya no nos va a molestar más. Amén. Así que la clave se encuentra en aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús. El cristianismo es la única, podemos decir, religión, ¿verdad? O movimiento donde podemos decir que estamos en Cristo y que también a la vez Cristo está en nosotros. Ningún otro movimiento religioso puede decir eso, ¿verdad? Nadie puede decir, oh, Buda está en mí y yo en Buda, ¿verdad? La única realidad es que estamos en Cristo y Él está, ¿qué? En nosotros. Es una relación muy íntima. Así que no estamos identificados con Cristo superficialmente, sino que somos parte de Cristo y Él es parte de nosotros, ¿verdad? Estamos unidos en Él y Él con nosotros. Y eso pues es uno de los misterios más grandes y profundos. Y aunque no lo entendamos plenamente, hasta que nos encontremos cara a cara con Él, la Escritura nos dice que esa es la realidad de la condición del creyente. ¿Amén? Además de eso, pues tenemos una herencia porque ahora somos parte de la familia de Dios, ¿sí? A muchos en la tierra aquí les interesa su parentesco, su heredad, les interesa saber de dónde vienen, de qué parte, de qué generación, ¿verdad? Así que también nosotros, los que estamos en Cristo, estamos vinculados a la familia de Dios a causa de nuestra relación con su Hijo Jesucristo. Y por esa razón es que todo creyente puede decir, como nos dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y más que ser simplemente adoptados, hemos heredado más bien la vida de Dios en Cristo. Amén. No simplemente fuimos adoptados, sino que hemos heredado la vida misma de Dios por medio de Cristo. Ahora también dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso vamos a ver más adelante. Ahora encontramos también aquí la conjunción ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como dijimos anteriormente, la ley a la que Pablo se refiere aquí no se refiere a la ley mosaica, ¿sí? O a otros mandamientos o requisitos divinos. Él utiliza este término en el sentido de un principio de operación, como lo hizo antes en la carta, donde habla de una ley de la fe, y como lo hace en Gálatas, de la ley de Cristo. O sea, esa ley a la que Pablo se refiere aquí es a un principio. Así que quienes creen y confían en Jesucristo son libertados de la condenación de una ley divina inferior, por así decirlo. La ley inferior es el principio del pecado,
o tiene relación con el pecado, cuya paga y castigo es la muerte, y el principio superior o la ley del Espíritu es la ley del Espíritu que otorga vida en Cristo Jesús. Pero aún, aunque aquí el apóstol no se refiere a la ley mosaica, todavía ese principio, esa ley, ¿verdad? También debe de obedecerse, ¿verdad? No hay que, ¿cómo se dice? No quiere decir que no tenga relación con la obediencia, ¿verdad? Pero aún la obediencia a Dios no puede salvar a una persona, ¿sí? Porque ninguna persona, mientras no esté redimida, sino sumida en su pecaminosidad, no va a querer obedecer a Dios y no va a poder obedecerle perfectamente, ni siquiera si tuviera el deseo de hacerlo. Por otro lado, la salvación verdadera siempre va a producir una obediencia verdadera. Aunque no sea perfecta en esta vida, de todas maneras va a ser genuina y siempre va a estar presente en alguna medida en la vida del creyente. Esto siempre y cuando haya creído y recibido verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Siempre una persona que haga eso va a tener el deseo de obedecer, ¿sí? Siempre. Más adelante el apóstol Pablo también nos habla de esto en el capítulo 16, 25 y versículo 26. Dice: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. También dijimos que la liberación del yugo y la condenación de la ley no significa liberación de los requisitos y normas de la ley, porque la ley superior del Espíritu produce obediencia y la ley inferior a la ley inferior de los deberes. Así que la libertad que Cristo da es una liberación completa y permanente del poder y la paga del pecado, la cual ofrece capacidad también para obedecerla y para obedecer a Dios. Así que la noción de un cristiano que es libre para hacer lo que le plazca es completamente contradictoria en sí misma. Una persona quien cree que la salvación conduce de la ley a la licencia, no entiende en lo más mínimo el evangelio de la gracia y no puede alegar que Cristo es su Salvador y mucho menos que sea su Señor. Y cuando Pablo habla aquí del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pues está hablando del Espíritu, como dijimos la vez pasada. Porque por medio del Espíritu es que Él nos capacita para que podamos obedecer a Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Además, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No fue por algo que nosotros hicimos, sino fue por lo que Dios hizo por medio de Jesucristo.
Por esa razón es que ya no somos esclavos del pecado. Ya no nos encontramos bajo el dominio y control total del pecado. Aunque en veces somos tentados, pero el ser tentado no es pecado. El caer en la tentación sí es pecado, ¿verdad? Pero ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuál fue la ruta de la libertad? La ruta de la libertad que Dios utilizó fue la sustitución. ¿Sí? Nos dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Como dijimos la vez pasada, esta es la declaración más definitiva y breve de la expiación sustitutiva que podríamos encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? Nos dice ahí la palabra o la frase palabra ¿por qué? Al igual que en el versículo anterior, esta conjunción tiene un sentido de causa y ofrece una explicación de lo que se acaba de afirmar previamente. O sea, que los creyentes son libertados de la ley del pecado y de la muerte y son vivificados por la ley del Espíritu de vida a causa de lo que Jesucristo ha hecho por ellos. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para salvar, ¿sí? La ley más bien provoca el pecado en los hombres, incita al hombre a pecar, pero no nos puede salvar del castigo, ¿sí? Por eso dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si fuera posible ser salvo por cumplir la ley de Dios, teníamos que cumplirla perfectamente. Cualquier falla, por pequeña que fuese, se acabó. ¿Sí? Por eso es que la ley, nadie puede cumplir la ley de Dios, solamente Jesucristo. Él vino a cumplirla por nosotros. Amén. Como nos dice también, nos dijo Pablo en el capítulo 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, ¿sí? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Sí? Aquí está diciendo Pablo que si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no puede vivificar, así que la justicia no puede ser por medio de la ley. Aunque la ley es santa, ¿sí? La ley es santa y buena, pero no fue dada para salvar, ¿sí? Sino fue para que nos diéramos cuenta de nuestro pecado. Amén. Nos dice aquí, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No es que la ley sea mala, pero es que no fue dada para salvar. Y lo que para la ley era imposible, por cuanto la ley misma era débil por la carne, la corrupción pecaminosa de la carne hizo impotente a la ley para salvar a los hombres. Así que la ley no puede hacer justo, no puede hacer bueno, no puede justificar, no puede salvar a los hombres.
sino que solamente puede sacar a la luz su injusticia y solamente puede condenarlos. ¿Sí? Por eso Pablo dijo allá en Hechos 13:38, por medio de Él, o sea, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y ustedes saben que los judíos amaban o aparentaban amar la ley de Dios, ¿sí? Por eso dice Pablo, por medio de Él, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? Durante la encarnación, Jesús fue la personificación misma de la ley de Moisés. Solamente Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Él mismo lo dijo, no penséis que he venido para abrogar o quitar la ley o los profetas. Dijo Él, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero aún por eso, aún por el hecho de que de lo que Jesús vino a cumplir la ley, a pesar de que Jesús enseñó y todo lo que habló, aún por eso el hombre no podía ser justificado, ¿sí? Aún por habernos puesto el ejemplo, no podíamos ser justificados aún por su ejemplo. El único camino de justificación es el hecho de que Él fue a la cruz, el hecho de que Él murió en la cruz. ¿Sí? No fue por sus enseñanzas que fuimos salvados, no fue por los milagros que Él hizo, no fue porque Él vivió una vida santa, sino porque Él murió en la cruz. Porque Dios había establecido que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que aunque Jesús no pecó, cumplió la ley perfectamente, enseñó lo correcto, enseñó la ley, aún por todo eso no nos podía salvar. La única manera por la cual nos podía salvar es yendo a la cruz y morir en la cruz. Y fue precisamente lo que Él hizo. Amén. Algunas personas creen que pueden alcanzar perfección moral y espiritual, pero es imposible. Amén. Ahora esto no nos debe desanimar. Decir, bueno, ¿y para qué me esfuerzo? No, la ley es nuestra meta, ¿sí? Porque ya nos enfocamos en ese punto o en la ley, no para ser salvos, ¿sí? Porque nadie puede ser salvo cumpliendo la ley, pero es nuestra guía, es hacia donde vamos, es lo que debemos de hacer y es lo que queremos hacer una vez que hemos sido ¿qué? Justificados, ¿sí? Porque no fuimos salvados para hacer lo que querramos, sino fuimos salvados ¿para qué? Para obedecer a Dios. Pero ya cuando obedecemos la ley no lo hacemos para salvación, lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios y porque queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo, dice aquí. Dios lo hizo. Porque nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Y Él vino, nos dice aquí, en semejanza de carne, revestido con la apariencia externa, dice aquí, de carne de pecado. Y sabemos que Jesús fue tentado, era
completamente humano, pero a la misma vez Jesús era completamente Dios. Amén. Si no hubiera sido plenamente humano y plenamente libre de pecado, Él no habría podido ofrecer un sacrificio aceptable a Dios por los pecados del mundo. Y si Jesús no hubiera sido el mismo, completamente libre de pecado, Él no solamente habría sido incapaz de hacer un sacrificio por la humanidad caída, sino que habría sido necesario que se hiciera un sacrificio a favor de Él. ¿Sí? Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás y le negó al pecado cualquier lugar en su vida terrenal. Así que por eso el pecado tuvo que rendir su autoridad en la carne. Por lo cual Jesús llegó a ejercer autoridad sobre el pecado y su consecuencia, que es la muerte. Así que quienes confiamos en Cristo no solamente somos salvados de la paga del pecado, sino que también somos capaces por primera vez en nuestras vidas de poder cumplir con las justas normas de Dios. Aunque nuestra carne sigue siendo débil y sujeta al pecado, pero el hombre interior, el que ha sido regenerado, ha sido creado de nuevo a la imagen de Cristo y tiene el poder de resistir y vencer el pecado, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo que mora en el creyente. Y todo esto a causa del pecado, ¿verdad? A causa del pecado es que Jesús vino, ¿sí? A causa del pecado es que Dios vino en carne propia, en Jesús, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y nos dice aquí que Jesús condenó al pecado en la carne. Mientras que el pecado una vez condenó al creyente, ahora Cristo, nuestro Salvador, condena para siempre al pecado, libertando al creyente del poder y del castigo del pecado. Por eso todos podemos decir, como dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado de la salvación? El resultado de la salvación es la santificación. Dios nos salvó para santificarnos, ¿sí? Dios nos justificó para santificarnos. Y esto es lo que dice el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el resultado de la salvación, ¿sí? Dios nos salvó para que fuésemos, ¿qué? Santos. Y una vez santos, pudiéramos cumplir la ley de Dios. ¿Sí? Aquí lo dice claramente, para que la justicia de la ley, ¿sí?, o sea, para que la ley, la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros. O sea, para que nosotros pudiésemos cumplir la ley, en otras palabras. Así que la libertad del creyente con respecto al pecado trae como resultado su santificación en el presente.
así como nuestra santificación definitiva. El cristiano verdadero tiene tanto el deseo como la capacidad impartida divinamente para vivir justamente mientras sigamos estando en la tierra, ya que Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, para redimir la humanidad al presentar y proveer el único sacrificio que puede condenar y quitar su pecado. Y de esa manera los requisitos propios de la justicia de la ley pueden ser cumplidos, dice Pablo, en nosotros, esto es, en los creyentes. Y Pablo no está hablando aquí de la obra de la justificación de salvación o la obra justificadora de salvación, sino de su obra santificadora, sobre la realidad de que sea llevada ahora a la práctica en la vida diaria y terrena del creyente. Porque sin la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, los esfuerzos humanos para vivir en justicia son tan contaminados e inútiles como trapos de inmundicia. ¿Sí? Por otro lado, debido a que un creyente ha sido limpiado de pecado y ha recibido en su interior una nueva naturaleza divina, sobrenatural de Dios, ahora ese ser interior anhela y además es capaz de vivir una vida en santidad. Por esa razón Dios no nos libró, no libra al hombre del pecado con el fin de que el hombre haga lo que le plazca, sino para que ahora hagan lo que le agrada a Él. ¿Sí? Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la razón de la salvación, ¿sí? Y el resultado. Porque Dios no nos redimió para que continuásemos pecando, sino para que pudiéramos empezar a vivir en justicia, para que se pudiera cumplir su justicia, o les da la justicia de la ley en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, ¿sí? La ley solamente nos puede condenar, por eso es que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos, ¿qué? Bajo la gracia. Algunos creyentes afirman que en realidad no importa lo que hagan con sus vidas, porque así como nada que pudieran haber hecho los pudo salvar, de igual manera ninguna cosa que hagan ahora puede hacer que pierdan su salvación. ¿Sí? La verdad es que el Espíritu Santo nunca podría guiar a un cristiano a hacer una afirmación tan necia e irreverente como esa. ¿Sí? El cristiano espiritual sabe que la ley de Dios es santa, justa y buena, como nos dice Pablo, y que ha sido salvado con el fin de que esa santidad, justicia y bondades divinas se cumplan, ¿sí? Se hagan una realidad en su vida. Y ese es el deseo en la vida de un creyente genuino. Así que esa afirmación o esa creencia es completamente errónea. Y ahora sí, la frase aquí, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no es una amonestación, sino esto es una afirmación de un hecho concreto que se aplica a todo creyente, ¿sí?
En otras palabras, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí afirma Pablo, no es que nos está demandando que hagamos esto, sino que Pablo está afirmando, está diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y la afirmación es que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? O sea, Pablo está diciendo, todo aquel que es un verdadero creyente ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora, como Pablo nos va a explicar más adelante, ninguna persona que pertenece a Cristo carece del Espíritu Santo que mora en su interior. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Sí? Aquí también está diciendo, el creyente ya no vive según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Una persona que es creyente es porque el Espíritu de Dios vive en esa persona. ¿Sí? Y ya esa persona ya no vive según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. ¿Sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Una persona al ser salvada le es dado el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no ande conforme a la carne, sino como conforme al ¿qué? Al Espíritu. ¿Sí? Ahora, la persona que es habitada por el Espíritu de Dios no quiere decir que tenga un grado de madurez o espiritualidad especial, ¿sí? Sino que es la marca de todo cristiano verdadero, sin excepción alguna. Porque por ahí en algunos movimientos se enseña de que la persona necesita ser salvo y después necesita ser bautizada en el Espíritu. Y la persona que no ha sido bautizada en el Espíritu es inferior a la persona que ya ha sido bautizada en el Espíritu, ¿verdad? Pero no, la persona cuando es salvada, le es dado el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y la palabra aquí andamos se refiere a una costumbre. Andar siempre en la Escritura se refiere a la manera en que una persona vive, ¿sí? A la costumbre habitual o a una inclinación en la vida o a cierto estilo de vida. Lucas describe a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, diciendo que ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿sí? O sea, vivían irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Pablo también exhortó a los efesios a que ya no andéis, dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, les está diciendo, ya no vivan, ¿sí? No se comporten como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente. ¿Sí? Así que andar significa vivir o comportarse. Juan nos dice, en 1 Juan 1:7, si andamos en luz, o sea, si vivimos en la luz, si nuestro estilo de vida es en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que Pablo afirma que un creyente verdadero,
aunque sea joven o viejo, inmaduro o maduro, bien instruido o con una instrucción deficiente, no va a andar conforme a la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en el creyente. ¿Sí? Aunque no tenga toda la instrucción de la palabra de Dios, su deseo interior del hombre que ha sido regenerado dentro de la persona va a tener hambre y sed de justicia. Amén. Jesús lo dejó muy claro. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Y cuando las personas que escucharon a Jesús decir eso, debieron haber dicho, pues nadie puede entrar al reino de los cielos, porque los fariseos eran exageradamente, ¿cómo se dice? Externamente, según ellos, justos. Y Jesús le está diciendo que debían de ser más justos que ellos. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Esto no quiere decir que los fariseos eran justos, ¿verdad? Que los fariseos y los escribas eran en verdad justos. Externamente aparentaban ser justos, ¿sí? Pero internamente no lo eran. Pero si en realidad fueran así como, si en verdad hubieran sido justos, para entrar al reino de Dios tenían que ser más justos. Será imposible, ¿verdad? Por eso también nos dice, sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué? Perfectos. Y nadie puede ser perfecto, ¿sí? Nadie puede ser santo si no tiene el Espíritu de Dios residiendo en él o en ella. ¿Sí? Eso es lo que hace a una persona santa. No lo que hace externamente, sino lo que Dios ha hecho internamente en el creyente. Amén. Dios no quiere que solamente tengamos una justicia dada, ¿sí? Porque delante de Dios el creyente es santo. Porque es una declaración, somos santos delante de Dios. Es la posición del creyente. Pero Dios no quiere que solamente tengamos una posición santa, sino que realmente actuemos como o vivamos como santos. Amén. O sea que tengamos una santidad práctica y vivencial, ¿sí? Que lo que somos interiormente lo llevemos al exterior. Amén. Y eso también es lo que el verdadero creyente desea con todas sus fuerzas. Amén. Por eso es que Pablo está hablando aquí de una práctica, de una justicia práctica, tal como lo hacen las primeras palabras de su carta a los Efesios. En Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero no nomás nos escogió para que seamos santos, ¿eh? Sino nos dice ahí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? No nomás nos escogió, sino el habernos escogido tenía un propósito. Dice ahí, para que fuésemos hechos, ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El deseo de Dios no es que solamente seamos santos, sino que practiquemos, ¿qué? La santidad, ¿sí? Que vivamos en la práctica la justicia perfecta
que Él nos ha acreditado por su gracia, ¿sí? Cuando nos salvó, para que vivamos como sus hijos y nunca más como los hijos del mundo o de Satanás. Esa justicia que hemos recibido de Dios debe ser reflejada en una justicia práctica y diaria, ¿sí? Cristo no quiere una novia que sea solamente justa en el sentido de la posición que ahora tiene por gracia, sino más bien una novia que en realidad sea justa, así como Él mismo es justo. Y es por medio de su Espíritu que mora en su interior que Él da ese deseo a los creyentes. El propósito del Evangelio no es hacer felices a los hombres, sino hacerlos ¿qué? Santos. Así nos dicen las bienaventuranzas. La felicidad genuina viene a los que pertenecen a Cristo y son obedientes a su voluntad. Pero la felicidad verdadera procede únicamente de la santidad. Dios promete felicidad, pero también exige ¿qué? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque la justicia es el corazón mismo de la salvación. Es por causa de la justicia que Dios salva a quienes confían en su Hijo. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá. También Pedro nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Esa justicia práctica, la que llevamos a la vida diaria, a cómo caminamos diariamente, nos dice Pablo en Timoteo 2:12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que también en Gálatas nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Así que en lo que respecta a la vida de un cristiano, todo lo que sea una realidad espiritual también constituye una responsabilidad espiritual. Un cristiano genuino está dispuesto a tener comunión con su Padre Celestial en oración, pero también tiene la responsabilidad de orar, ¿sí? Un cristiano es enseñado, y aquí vamos a ver algunas de las paradojas, ¿sí? Un cristiano es enseñado por el Espíritu Santo, pero esto no quiere decir que, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues Él me va a enseñar todo, así que ¿para qué me molesto en estar leyendo la Biblia? ¿No? No, ahí está la paradoja, ¿sí? Aunque somos enseñados por el Espíritu Santo, también tenemos la obligación de buscar la dirección y la ayuda del Espíritu, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo va a producir fruto espiritual en la vida de un creyente. Pero eso no quiere decir que nos crucemos de brazos y ya no nos esforzamos por dar ese fruto, ¿verdad? No. También somos exhortados a dar fruto, ¿sí? Y esas verdades forman parte de la atención prodigiosa
y al parecer, como vemos aquí, paradójica entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Por eso vemos en la Escritura, ¿verdad?, de que como creyentes debemos dar fruto por medio del Espíritu, pero también nos debemos esforzar por dar ese fruto. ¿Sí? Antes de que Adán y Eva cayeran, ¿verdad?, ellos pues vivían y obedecían a Dios de una forma que no se nos describe aquí, ¿verdad? No se nos dice, ¿verdad? Pero eran obedientes. Aunque el Señor solamente les dio un solo mandamiento, que fue por el propio bien de Adán y Eva, y además era fácil de obedecer. Pero hasta que ese mandamiento fue transgredido, ellos vivieron de forma natural la voluntad perfecta de Dios, ¿sí?, antes. ¿Por qué? Porque hacer su voluntad era parte de su misma existencia. Así que la relación del creyente con Dios es muy parecida a eso, ¿sí? Aunque como creyentes caemos a veces en hábitos viejos a causa de los residuos carnales de nuestra vida anterior a la salvación. Para el nuevo ser, la obediencia a Dios es lo más natural que puede hacer, ¿sí? Así que las obligaciones que tenemos como cristianos para con Dios no son en forma de legalismo, ¿sí? La persona que es genuinamente salva tiene una naturaleza nueva y divina que por definición propia, ¿verdad?, quiere conformarse a la voluntad de Dios. No es una obligación, ¿sí? Es un deseo. Porque para el creyente, su deseo es el deseo de Dios. Y en ello no existe una coerción externa de ningún tipo. Y claro, recuerden, todavía tenemos este cuerpo que está inclinado al pecado, así que no lo vamos a hacer perfectamente, pero nuestra inclinación es obedecer, querer obedecer a Dios. Por eso es que el creyente verdadero puede afirmar juntamente con el salmista, y con esto termino, cuando dice: oh, cuánto amo tu ley. ¿Podemos decir eso? Oh, cuánto amo tu ley. No sé si ustedes en alguna ocasión, ¿verdad?, o si han hablado con alguien del Evangelio, podemos notar, y es más, ellos nos lo hacen notar, que vivir la vida cristiana es muy difícil y que por eso no quieren, ¿sí o no? Dicen, no, es que es muchos requisitos, muchas reglas, no, eso es, no puedo, no quiero, no puedo. O sea, se les hace imposible, y en verdad es imposible. y aunque nosotros les digamos, no, es fácil, no es difícil. Para la persona que no conoce a Dios, someterse a Dios se le hace imposible. Pero para el creyente no es imposible. Jesús mismo lo dijo. Mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera ¿qué? Mi carga. ¿Sí? Porque el yugo necesita de dos, ¿sí? Ustedes saben que, ¿cómo se llama el yugo, verdad? Que le ponen a los bueyes, ¿verdad?
Pero si nomás hay un solo, pues sí, la carga va a ser pesada. Pero Jesús agarra el otro extremo y caminamos juntos, y la carga se hace, ¿qué? Más liviana. Pero si tratamos de llevar la carga nosotros solos, como piensa el inconverso que no puede, porque piensa que va a llevar la carga solamente él, solo, pues sí se le hace imposible. Amén. Pero para los que ya conocemos de Dios, sabemos que Dios nos ayuda, ¿sí? Él nos ayuda a llevar ese yugo. Y la carga se hace más que liviana. Amén. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad? Por fin llegamos al fin de este pasaje, donde el apóstol Pablo nos afirma y nos dice que ya para el que está en Cristo Jesús ya no hay más que condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa tremenda afirmación, Señor, de que tú pagaste completamente